Muy buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes, las familias que están integradas en esta noche, en el cual podemos vernos y demás. Vamos a tener un momento de meditación de la palabra de Dios, siguiendo con el tema propuesto para este mes de enero, como son los milagros del Señor. Y hoy veremos uno de los milagros que Él también realizó, tan importantes, que fíjense que están marcados en los 4 evangelios. Y cuando se marca tanto, en este caso en los 4 evangelios, quiere decir que tienen suma importancia para nosotros. Toda la palabra es importante, pero aquí se menciona todas las cosas que ocurrieron en aquel hecho maravilloso que encontramos en la palabra de Dios. Y vamos a leer en primer lugar la porción de justamente el tema que nos compete, que es la pesca milagrosa. Dice allí en Lucas capítulo 5, comenzando desde el primer versículo, lo siguiente: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, dice la Biblia que le siguieron. Esto fue maravilloso, algo extraordinario, sobresaliente. Qué cuadro fantástico encontramos aquí. Pero yo quisiera, antes de entrar ya de lleno a el comentario y lo que podamos decir acerca de este hecho tan sobresaliente en la Biblia, hacerle una pequeña introducción y decir algo sobre los milagros del Señor Jesús. Aparte de las manifestaciones sobrenaturales tales como la anunciación angelical, el nacimiento virginal, la estrella que guió a los sabios, el Señor Jesús pasando en medio de las turbas hostiles, purificación del templo y siendo transfigurado, la caída de soldados en tierra ante él, las tinieblas durante la crucifixión, el velo roto, las tumbas abiertas, la resurrección del Señor Jesús, los ángeles
ángeles junto a la tumba del Señor Jesús, etcétera, etcétera. Se nos cuenta de 35 milagros específicos que el Señor Jesús mismo obró. Encontramos 17 curaciones físicas, fíjense, 9 milagros sobre las fuerzas de la naturaleza, 6 curaciones de endemoniados, 3 resucitados de los muertos, mis hermanos, y otros milagros, además de los 35 nombrados y descritos. El Señor Jesús obró innumerables otros milagros. ¿Cómo obró los milagros?, preguntamos. Generalmente con el solo acto de la voluntad del Señor Jesús, o por la palabra, a veces por el tacto o por la imposición de manos. En algunas ocasiones hizo uso de saliva. ¿Qué propósito tenía estos milagros? Los milagros del Señor Jesús implican el uso del poder creador. Él es el único, Él es el soberano, el que podía crear como creó todas las cosas. Concuerda con su origen milagroso, su naturaleza lógicamente exenta de pecado y su perfección moral. Eran parte de los medios divinos para autenticar la misión del Señor Jesús. Él mismo dijo en Juan 15:24, si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendría pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Lo que indica que él consideraba sus milagros como pruebas de que venía de Dios. Además, los milagros eran expresión natural de su compasión hacia la humanidad doliente. Así es, mis queridos hermanos. Parece mentira, pero todo está indicado, como enseña la palabra de Dios, que Dios tenía todo el poder para hacer estos milagros. Ahora quisiera que viéramos en el otro evangelio, en este caso, en el evangelio de Juan, también casi la misma escena, pero en distinta forma con los discípulos del Señor. Allí en Juan capítulo 21, versículo 1, dice allí lo siguiente: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esa manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. De aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondió: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro:
es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que el Señor, que él era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Quiere el Señor bendecir esta palabra suya en cada uno de nuestros corazones, mis hermanos, aquellos que ya somos de Él. Realmente damos gracias al Señor por conocer mejor cada día todas aquellas cosas maravillosas que el Señor hizo a favor del hombre. Pero comentamos algo sobre el particular de este gran milagro de parte del Señor. Esta aparición del Señor Jesús tiene una serie de cosas, lógicamente. En anteriores ocasiones se presentó un día domingo, pero en esta ocasión fue durante un día de semana no determinado. El Señor es soberano y Él escoge el modo de presentarse a los suyos, como Él puede indicar en cada oportunidad. Solo un pequeño grupo de sus discípulos se hallaban presentes. Eran 7: Pedro, Tomás, Natanael, cuyo apellido seguramente era Bartolomé, hijo de Ptolomeo, los hijos de Zebedeo, el apóstol Juan y Jacobo, y 2 discípulos más. La razón por la cual fueron a pescar puede ser la siguiente. Primero, para no estar ociosos, para no andar caminando sin hacer nada, diríamos. Pero en segundo lugar, para ganar su sustento tan necesario en aquellos días. Se encontraban en el mar de Tiberias, que es un lago de agua dulce en Galilea, por el cual pasa el río Jordán. A pesar de intentar de pescar algo durante toda la noche, no lo lograron. Cuando estaba amaneciendo, se apareció el Señor. No pudieron distinguirle inmediatamente, porque tenía la facultad de velar su rostro, como ocurrió con aquellos discípulos, recuerdan, que iban camino a Emaús, como se lee en Lucas 24:16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconociesen. El escritor Alba Howell dice: lo ordinario y lo extraordinario, lo natural y lo espiritual estaban íntimamente unidos en el trato del Señor Jesús con sus discípulos después de la resurrección. Con sumo cariño, el Señor los llamó hijitos
y le indicó a dónde arrojar las redes, demostrando de este modo su conocimiento sobrenatural. En el versículo primero podemos ver el escenario de las apariciones del Señor resucitado, que se cambia ahora de Jerusalén a Galilea. El mar de Tiberias, otro nombre del mar de Galilea, como vemos en Juan 6:1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y el versículo 2, encontramos allí que estaban juntos, no por ser socios en el trabajo, sino en el discipulado y por la compartida experiencia de ver al Señor Jesús resucitado de entre los muertos. Pedro y Juan habían de ser protagonistas de relieve en el incidente que se iba a relatar. Versículo 3 nos habla que Pedro no soportaba la inactividad y dijo: voy a pescar. Se propuso hacerlo y entonces él dijo estas palabras breves pero significativas: voy a pescar. La vista de la barca y de su amado mar de Galilea y quizá la necesidad de alimento motivaron el súbito anuncio. Es aventurado deducir que Pedro volvía a la pesca como su oficio permanente, pero esto se ve contrapesado por el yo voy. Además, la compañía de los otros discípulos deja ver el propósito de Pedro, que no es de pensar de volver a la pesca. Pero aquella noche, dice la palabra, no pescaron nada. Eso fue providencial, en preparación como se mostró Cristo. Los versículos 4 y 5 nos narra cómo el Señor Jesús habló desde la playa, pero no fue reconocido. Les dijo: hijitos. Puede también traducirse por muchachos, sin forzar el sentido de la palabra esta, hijitos. ¿Tenéis algo de comer?, preguntó. La forma de la pregunta apareja la sospecha de que no tenían nada. Entonces ellos no responden. Y sabes, es humillante para un pescador admitir que no ha pescado nada. Repito, es humillante para un pescador admitir que no ha pescado nada. El versículo 6 le dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. La barca permaneció en la misma posición. Los aparejos de pesca eran los mismos. No habían cambiado los hombres ni su habilidad. Pero las redes vacías se llenaron solo por la palabra de Cristo, ya que leemos en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El versículo 7 nos habla del milagro, que el discípulo amado pudo comprender de pronto que el desconocido tenía que ser el Señor Jesús, y dijo: es el Señor. Lo rápido que estuvo Pedro a encontrarse con el Señor Jesús sugiere que no era consciente de estar
contrariando la voluntad de Dios al irse de pesca. La ropa, habría sido indecoroso saludar al Señor. La ropa que llevaba puesta, tal vez sería indecoroso, repito, estar delante del Señor o saludarlo por lo menos, sin estar adecuadamente vestido. El versículo 8 les dice acerca de los demás discípulos que le siguieron en la barca 200 codos, o sea, unos 90 metros de ese lugar. El versículo 9 nos hace recordar a los seguidores del Señor Jesús que aquel que otorga el éxito en la obra cristiana tiene también poder para satisfacer la necesidad de los suyos cada día. Un pez encima de las brasas y pan, nos habla este versículo 9. El Señor Jesús haría que bastaran como el alimento a la multitud, recuerdan, de los panes y los peces, aquellos pocos panes y peces que tenían para darle de comer a más de 5,000 personas. El versículo 10 nos habla que Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. El propósito no era aumentar lo que ya había provisto. Nada indica que fueran preparados, cocidos ni comidos. Cristo quería que los hombres disfrutaran completa la emoción de la pesca de aquel día. Generosamente dijo: ¿qué acabáis de pescar? El versículo 11, la costumbre, podemos leer, de contar los peces, dice que su número indicaba sencillamente que fue una gran pesca, como hemos leído en la palabra de Dios. Si algún simbolismo hay en que la red no se rompiera, serían que las almas ganadas mediante el servicio dirigido por Cristo no se perderán, sino que serán preservados hasta alcanzar, diríamos en esta noche, la playa celestial. El versículo 12 dice: venid, comed. La palabra se aplica especialmente al desayuno, si bien a veces se refiere a otras comidas. Fue esta una solemne ocasión en que los discípulos sintieron de nuevo el asombro de la presencia del Señor. Y el versículo 14 dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Dos apariciones anteriores a los discípulos se narra en el capítulo 20. El resto de esta aparición tiene que ver casi exclusivamente con Pedro y con Juan, si bien los demás aprovecharon la enseñanza también, porque ellos fueron aquellos presenciales que pudieron ver y mirar y palpar de cerca lo acontecido. Ahora preguntamos en esta noche, ya terminando nuestro mensaje: ¿quién es este que hace cosas sorprendentes? Repito, una pregunta: ¿quién es este que hace cosas sorprendentes? Hermanos y amigos, el Señor Jesús dijo a Simón Pedro en el versículo 10: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Simón y sus socios Jacobo y Juan ya antes se habían hecho discípulos del Señor Jesús, pero aún trabajaban
en su empresa, la empresa de la pesca. Ahora los llamaba a un servicio especial y ellos lo dejaron todo para seguirle. Mira qué frase esta, hermanos. Ellos dejaron todo para seguirle. Y yo pregunto en esta noche, ¿quién va a seguir al Señor Jesús? ¿Quién va a estar dispuesto a seguirle, dejándolo todo? Todas aquellas cosas que impiden o que pueden impedir el seguir al Señor Jesús. El Señor Jesús nos dice a todos en esta noche, allí en Lucas capítulo 9, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que Dios bendiga su palabra en esta noche, en nuestros corazones, y podamos darle lo mejor de cada uno de nosotros para Él. Que así sea. Amén.